Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y los invito a esta nueva presentación de la serie Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. Iniciaré con una cita de autor anónimo entre 1537 y 1542. Esta bóveda, como todas las cosas de Miguel Ángel, es maravillosa y tan rara cuanto es posible, y nunca se haya visto en nuestros tiempos, ni tal vez en los siglos anteriores. Miguel Ángel, uno de los mayores artistas del Renacimiento, realizó los frescos de la Capilla Sixtina, ubicada en el complejo de edificios del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma. En esta obra, el genio creador del artista realiza una monumental visión mística, religiosa de la vida en la tierra, desde la creación del universo, de los cielos y la tierra, del ser humano por la voluntad divina, hasta el juicio final, en una síntesis espacio-temporal admirable. La historia de la capilla se remonta a la decisión del Papa Sixto IV, quien entre 1475 y 1483 mandó construir una capilla dedicada a la Asunción de la Virgen, en el sitio donde se levantaba otro templo llamado la Capilla Mayor. El nombre del Papa promotor de la obra se trasladó a la misma capilla, por lo que se le conoce como la Sixtina. El diseño de la misma fue atribuido por el gran arquitecto Vasari a Baccio Pontelli y la construcción a Giovannino de Dolci da Firenze. Giorgio Vasari, arquitecto italiano, nacido en 1511, nos legó exquisitas biografías de artistas en su libro Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Él conoció a Miguel Ángel y su obra más importante de Vasari fue la Galería de los Uffizi en Florencia. Las dimensiones de la nueva capilla fueron 40.23 metros de largo por 13.41 de ancho, con una altura ligeramente inferior a los 21 metros. Una serie de ventanas iluminan su interior. Las proporciones son elegantes y envuelven al espectador en el mensaje doctrinario de propagación de la fe difundida por la Iglesia Católica. Posteriormente a la obra arquitectónica, fueron contratados pintores italianos ya consagrados como Sandro Botticelli, Perugino, Ghirlandaio y Signorelli para dar vida a ciertas áreas de las paredes. Los temas escogidos presentaron las vidas de Moisés y de Jesucristo, acompañadas por retratos de los papas, dentro de unos nichos pintados con una técnica muy adecuada, simulando perfectamente el hueco en la pared, dentro de una concepción escenográfica. La consagración de la capilla fue el 15 de agosto de 1483. La advocación en ese día es el de la Asunción de la Virgen María y, como era costumbre, se adaptó como la santa patrona del recinto religioso. Fue años después, ya en el siglo XVI, cuando el Papa Julio II ordena reanudar el ciclo pictórico de la capilla con una de las mayores empresas artísticas emprendidas desde la antigüedad. Entre los años 1508 y 1512, Miguel Ángel trabajó en la bóveda y años después, entre 1536 y 1541, pintó el juicio final en el muro testero, una de las paredes cortas de la capilla. En este último caso, los promotores fueron los papas Clemente VII de la familia Medici y Pablo III. En un principio, el requerimiento papal a Miguel Ángel solo consistía en pintar las figuras de los 12 apóstoles.
dicho encargo no hubiera estado a la altura de las capacidades del gran artista. Julio II autorizó después un programa pictórico mucho más complejo, partiendo de las historias del Génesis, primer libro del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Está ahí presidiendo la bóveda, la creación del universo, con un Dios formando los astros del firmamento, separando la tierra y las aguas, y formando al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, a la imagen y semejanza de su Creador. Algunas otras escenas de la grandiosa bóveda son el paso del paraíso al mundo terrenal, representado con las escenas del pecado original, y la expulsión de la primera pareja. A continuación, la historia de Noé, su embriaguez y el diluvio universal, Judith, heroína de Israel, al decapitar a Holofernes, David y Goliat, la serpiente de bronce, el castigo de Amán, Elías y el carro de fuego, y el sacrificio de Abraham de su hijo Isaac. Diversos profetas y síbilas de la antigüedad completan el rico panorama pictórico. En cuanto al juicio final, Miguel Ángel representó casi 400 personajes. El punto focal es la figura del Cristo como juez de la humanidad, acompañado por su madre, quien mira con temor a su alrededor. También asisten a Cristo santos en gran número. En la parte inferior, ángeles tocan las trompetas anunciando el juicio. También vemos la resurrección de la carne y el transporte de los condenados en la barca de Caronte. Llama la atención el autorretrato del artista en la piel desollada de San Bartolomé, la cual cuelga exánime en la mano izquierda del santo. Se ha dicho de esta obra en particular que, cito, reina allí un solo sentimiento, el del violento terror, de acuerdo a Olivier, en 1892. Este mural fue descubierto en la víspera del Día de Todos los Santos de 1541. La profusión de figuras y escenas, tanto en la bóveda como en el muro, a primera vista es abrumadora para el espectador. Requiere indudablemente de un esfuerzo, puesto que el observador debe contar con un bagaje cultural básico de las historias bíblicas y de la doctrina cristiana para poder reconocer las imágenes. La apoteosis del cuerpo humano alcanza en estas pinturas una exaltación sublime del espíritu, en una síntesis de materia y alma pocas veces alcanzada en los anales del arte universal. La fuerza y la vitalidad de las figuras no está reñida con la delicadeza de las posturas. En algunos casos, esto es más evidente, como en la síbila líbica, quien gira su cuerpo apoyada en las puntas de los pies para sostener un enorme libro, o uno de los atlantes dentro de la escena de la creación de la luz. En 1980 inició el proceso de restauración de las pinturas, oscurecidas durante siglos por la aplicación de un barniz que ocultó el brillante cromatismo empleado por Miguel Ángel. Se concluyeron los trabajos en 1999. El resultado es una explosión de colores, la cual acentúa mucho más el dramatismo de varias de las escenas, retirando los sombríos velos acumulados por el tiempo. En el interior de la Sixtina se establecen las reuniones de la Capilla Pontificia, y una de las principales actividades realizadas en su interior son las deliberaciones del Colegio Cardenalicio para elegir un nuevo Papa. Es por tanto un espacio simbólico de la mayor importancia en el mundo católico. Vale la pena volver a revisar
el papel extraordinario de Charlton Heston en La agonía y el éxtasis, película de 1965, sobre la conflictiva relación entre el gran artista, interpretado por Heston, y el Papa Julio II en la creación de la Gran Bóveda Sixtina. La repercusión a nivel mundial de la Capilla Sixtina desde su origen ha sido extraordinaria. Así, la cueva de Altamira en España ha sido llamada la Capilla Sixtina del arte paleolítico, misma denominación que recibe el templo de San Pedro de Andahuaylillas en Perú, entre otros monumentos. Aquí en el estado de Hidalgo contamos, entre otras capillas, con la extraordinaria iglesia de Santa María Xochoteco en la Sierra Alta hidalguense, a la cual se le ha denominado también como la Capilla Sixtina de América por su asombrosa e inusitada creación pictórica. Hay en ello rasgos de un eurocentrismo característico, que no admitía la valoración de expresiones culturales externas, ahora ya totalmente desacreditado por las investigaciones modernas. Ya he comentado que con justicia la Capilla Sixtina también podría llamarse la Xochoteco de Europa, tratando de contrarrestar esa corriente de pensamiento centralista. La reproducción fiel del monumento artístico por excelencia del Renacimiento europeo llegó a la ciudad de Pachuca en el año 2019, gracias a varias instituciones como los mismos museos vaticanos, así como por el interés del gobierno del estado de Hidalgo, brindando una importante oportunidad a todos los hidalguenses para disfrutar una de las maravillas artísticas de la historia universal. Fue una experiencia única, inédita, para conocer la experiencia de estar en uno de los espacios más destacados del arte universal. No cabe duda que el acercamiento de la población mexicana e hidalguense con tan importante monumento serviría para lograr una mayor apreciación popular del patrimonio artístico arquitectónico de cada una de sus comunidades. En particular, quisiera destacar la experiencia de la emoción estética al estar en presencia de una excelsa creación humana. La sensibilidad se afina y los pensamientos ante la presencia del arte se forman, desde mi óptica, teniendo como telón de fondo el respeto a estos trabajos al sentirse privilegiado en su contemplación. También la presencia de la Sixtina en Hidalgo es una excelente invocación para recordar el vasto legado muralístico mexicano y particularmente el creado por innumerables generaciones a lo largo de la historia en la actual entidad, encontrando los puntos de coincidencia, los caminos comunes en ambas manifestaciones. En primer lugar, debo indicar que los antecedentes de esos quehaceres artísticos los encontramos en las pinturas rupestres. Sin embargo, una considerable parte de la producción muralística se ha realizado de acuerdo al sincretismo cultural logrado por las dos vertientes, la indígena y la occidental. Aquí incluimos, por supuesto, la raíz africana del Medio Oriente, etc. De esta manera, después de 1521, es asimilado de repente todo el bagaje románico, gótico y renacentista, tamizado por la sensibilidad inmensa del indígena. Se formó un resultado único y extraordinario. En el campo de la evangelización, los temas centrales del cristianismo están presentes en los muros conventuales novohispanos, un punto de aproximación con las temáticas bíblicas de la Capilla Sixtina. Podemos clasificar las representaciones en dos apartados, tomando en cuenta que en ambos persiste una intención didáctica formativa. 1.
Las escenas imprescindibles, básicas, para la evangelización de los neófitos, como la vida de Cristo, su familia, los acontecimientos de la pasión, especialmente la crucifixión, vírgenes y santos, como la genealogía de los patriarcas de las órdenes. Estos cuadros dirigidos a la población a convertir. Y dos, representaciones más especializadas, raras, como la Misa de San Gregorio en el convento de San Francisco de Tepeapulco, la Serpiente de Bronce o los triunfos de la castidad y el de la paciencia, estas en el convento de los Santos Reyes de Meztitlán, Hidalgo. El triunfo está basado en un grabado de Martin van Heemskerk del mismo nombre, encaminado a los frailes como recordatorio de la vida recta y edificante, como un ejemplo para los demás. La selección divergente de los temas empleados en los murales conventuales se explica tomando en cuenta la ubicación espacial de ambas derivaciones. Las cuestiones sobresalientes del cristianismo, que suelen ser más dramáticas, fueron plasmadas en sitios destinados a los indígenas: capillas abiertas, nave del templo, portal de entrada al convento, todos ellos espacios cercanos, abiertos. En cambio, las escenas de compleja interpretación se encuentran en ámbitos exclusivos de los frailes. En el fondo de todas estas creaciones artísticas está el deseo de la salvación de las almas, la unión del género humano, la igualdad y la fraternidad, en pos de una utopía que se resolvería en el juicio final, magníficamente plasmado por Miguel Ángel, y así de esta manera lograr superar el individualismo y el egoísmo connatural a todas las sociedades. En fundaciones religiosas del actual Hidalgo hay una inclinación notable por presentar además escenas escatológicas, esto es, las referentes a la vida después de la muerte. El infierno es un tema recurrente en paredes de recintos religiosos. En obras artísticas de primer orden, la confrontación entre el bien y el mal ha sido una constante. En Europa y en América, la incógnita de la vida después de la muerte se ha convertido en una constante inspiración para la creación artística. Después de este recorrido, valdría la pena plantear novedosas y creativas formas de conocer y valorar el patrimonio estatal, a través quizás de exposiciones interactivas, inmersivas, donde se acerque literalmente estos valores a los habitantes. Terminemos este apasionante viaje recordando una espléndida reflexión de Castelar y Ripoll en sus Recuerdos de Italia de 1872. Cito: lee todos los tratados de lo sublime y te será difícil entender ese concepto. Pero levanta los ojos en la Sixtina, allí está lo sublime, allí la desproporción entre nuestro ser débil y las fuerzas infinitas de una idea que te confunde y te aniquila con su inconmensurable grandeza. Dentro de la amplia bibliografía sobre los trabajos de Miguel Ángel, quisiera recomendarles los siguientes: la obra pictórica completa de Miguel Ángel de Ettore Kamesasca en la colección Clásicos del Arte de Noguer Risoli Editores. Es un libro de 1968. La Capella Sistina de Redick de Campos de Agostini Novara, editado en Italia en 1963.
libro Ciudad del Vaticano de Horacio Petrosilo de 1997. Y en particular tengo mucho aprecio por esta edición de Taschen, la obra gráfica de Miguel Ángel, en la Biblioteca Universalis. En este siglo XXI, Roma y México, el Vaticano e Hidalgo se hermanaron gracias a este esfuerzo de creatividad, técnica y dedicación. Comenzaron a materializarse proyectos interesantes para que el espectador tenga experiencias inmersivas, neologismo para señalar aquellas irrupciones de la tecnología digital y las realidades virtuales, proporcionando perspectivas inéditas en el campo del arte. Me parecen esfuerzos loables en el sentido de acercar a todas las clases sociales al disfrute y conocimiento de patrimonios fuera de su alcance. Gracias por su interés y nos vemos en la próxima conferencia de la serie Patrimonio Cultural. Saludos.